Bueno, buenas tardes. En esta tarde vamos a presentar el trabajo de la didáctica de la lengua y literatura. Somos dos compañeros, Edwin Mauricio Grefa Alvarado, Carmen Auxiliadora Zambrano Cedeño. Hemos preparado para la unidad educativa José Mejía del Valle la asignatura de lengua y literatura. El tema es el Huasipungo, una novela ecuatoriana. Vamos a aplicar a cuarto año de educación general básica. Aquí tenemos el objetivo del aprendizaje. Fomentar el desarrollo de las macro habilidades lingüísticas, lo que es leer, escribir, escuchar y hablar, mediante un enfoque integrador utilizando la novela de Huasipungo de Jorge Icaza, para analizar los temas sociales, culturales y lingüísticos propios de la literatura ecuatoriana. Para aplicar esta planificación tenemos los siguientes destrezas con criterios de empeño: leer con fluidez y entonación en versos con diversos contextos, familiares, escolares, sociales, y con diferentes propósitos para poder exponer, informar, narrar y compartir. Tenemos indicador de evaluación. Para ello podemos aplicar sus conocimientos lingüísticos, léxicos, semánticos, sintácticos, fonológicos, de la codificación y comprensión de textos, leyenda, con fluidez y entonación en diversos. También tenemos lo que es estrategia y metodología para la enseñanza-aprendizaje. En este vamos a tratar el tema Huasipungo. El método, lo que vamos a aplicar es el proceso de la lectura, estrategia, lectura comprensiva. Para ello tenemos tres puntos muy importantes que debemos resaltar o envolver, lo que es la prelectura, lectura y poslectura. Dentro de ello vamos a aplicar en la primera prelectura lluvia de ideas sobre la literatura indigenista y lo que trata el Huasipungo. Contextualización histórica del Ecuador en los años 30. Lo que es la poslectura. En poslectura vamos a realizar un debate sobre el tema que hemos ya visto en la lectura. Analizar, reflexionar con los estudiantes. Y podemos hacer las siguientes preguntas. ¿Siguen vigentes las problemáticas de Huasipún en el Ecuador actual? Entonces, desde ahí podemos igual partir y conversar con todos los estudiantes. En resumen, podemos decir que Huasipún es una novela ecuatoriana, una literatura ecuatoriana que escribe el autor Jorge Icaza Liquinga, que fue un protagonista que trabajaba en el Huasipungo. Era sumiso o digamos que tenía miedo en su tiempo, no podía reclamar a los terratenientes porque ellos eran los poderosos, los que dominaban. Dentro del hacendado tenemos al dueño, que es don Alfonso Pereira, quien era el dueño de la hacienda donde los indígenas trabajaban. Era un terrateniente ambicioso, corrupto, solo pensaba para el bien común de él nomás, no de los indígenas. Dentro de la novela también narra que también existió un sacerdote que también era a favor de los hacendados y no a favor de los indígenas. Las principales ideas podemos resaltar o rescatar de esta novela. Mm. La novela muestra cómo los indígenas eran obligados a trabajar en condiciones infrahumanas en las haciendas y recibir un trato injusto ni compensación adecuada. Como decía, eran explotados, no tenían ese privilegio, no eran considerados como personas, como seres humanos, o más que todo trataban como animales y hacían trabajar solo para el bien común del hacendado. En ideas secundarias podemos decir que al inicio los indígenas eran obedientes por temor y resignación, creyendo que no tenían otra opción, pero al final se rebelaron y se fueron, o sea, se levantaron y hoy vemos cómo tenemos los grupos indígenas, los afrodescendientes, que son tratados de esa forma como cuenta la novela. Podemos decir también que Jorge Icaza fue un escritor ecuatoriano que pertenece a la literatura ecuatoriana que en 1934 publicó lo que es la novela de Huasipungo como una denuncia social. Entonces ha sido el trabajo de nosotros de hoy día. Para ello hemos aplicado los materiales o recursos
imágenes, fragmentos de texto, video documental, literario, texto literario, guía de preguntas, diccionarios, plantillas, rúbricas, noticias actuales, estrategias. También aplicamos con los niños lo que utilizamos lápiz, borrador, sacapunta, cuadernos. Para evaluar esta tarea podemos hacer participación oral, cuestionario de comprensión, resumen crítico, exposición grupal, rúbricas de oratoria y argumentación. Entonces, eso ha sido la participación de mi parte y seguimos con... A continuación tenemos lo que es la destreza con criterio de desempeño. En esa nosotros utilizamos escribir instrucciones con secuencias lógicas, uso de conectores temporales y de orden, y coherencia en el manejo del verbo y la persona, en situaciones comunicativas que lo requieran. En indicadores de evaluación tenemos escribe cartas, noticias, diario, personal, entre otros, textos narrativos, organizando los hechos y acciones con criterio de secuencia, lógica y temporal. Manejo de persona y tiempo verbal. Conectores temporales, aditivos, proposiciones y conjunciones. Y los integra en diversos tipos de textos producidos con una intención comunicativa y en un contexto determinado. En lo que es la estrategia metodológica para la enseñanza de aprendizaje, tenemos una planificación que es leer el cuento Guasipungo mediante una lluvia de ideas para identificar los personajes, los escenarios y las ideas principales. En la textualización tenemos la estructura libre y creativa del guión, video documental más la línea de tiempo, texto literario con preguntas más imágenes, fragmentos, noticias más estadística, análisis crítico, fichas de análisis con rúbrica, y en la revisión, revisión de pares, intercambiar las ideas y guiones escritos entre compañeros para hacer una retroalimentación. Y publicación, pues crear espacios para que puedan dramatizar. En los recursos que se utilizaron, que se van a utilizar en esta planificación es, ¿me puedes subir un ratito, por favor? Ya, en los recursos, imágenes, fragmentos de texto, video documental, línea de tiempo, texto literario, guía de preguntas, diccionarios, fichas de análisis, plantillas, rúbricas, noticias actuales, estadística, lápiz, borrador, sacapunta, cuaderno, etcétera. Y en lo que es la evaluación, tenemos la participación oral, cuestionario de comprensión, resumen crítico, exposición grupal, revisión por pares, evaluación, rúbrica de oratoria y argumentación. En esta parte de aquí, nosotros también vamos a hacer una conclusión y recomendación sobre lo que es el cuento de Guasipungo, ¿no? Entonces, diríamos que como conclusión, perdón, en recomendación, Guasipungo fue creada en 1934 de Jorge Casa. Es una novela fundamental de la literatura indígena latinoamericana. La recomiendo porque es una crítica social profunda que expone la explotación y el maltrato hacia los indígenas en Ecuador, mostrando las injusticias, el sistema feudal y la complicidad de terratenientes, la iglesia y del Estado. También existía el racismo brutal. En esta novela se describe una crudeza, la miseria y la opresión, lo que genera un impacto emocional fuerte y una reflexión necesaria. Un valor histórico que también retrata la realidad social de América Latina en el siglo XX, siendo uno referente para entender las luchas indígenas. El estilo directo era su lenguaje, era muy crudo y desca- descarnado, aunque duro es efectivo para transmitir también el mensaje. Aquí en esto se puede resaltar una perturbadora por sus escenas de violencias, abuso y deshumanización.
pero la importancia literaria y social la hace indispensable. O sea, en conclusión, podríamos decir que Guasipún es una denuncia poderosa contra la opresión indígena y un llamado a la conciencia social a través de personajes como Andrés Chiliquinga y Casa. Muestra la resistencia silenciosa, pero también la brutalidad de un sistema que despoja y aniquila a los más débiles. La novela concluye con un tono desesperanzador, reflejando el ciclo de explotación que parece no tener fin, pero su impacto radica en visibilizar estas injusticias. Y como reflexión final, podríamos decir más que una obra literaria, Huasipungo es un documento histórico que sigue vigente en la lucha por la justicia social y los derechos de los pueblos originarios. Su lectura es esencial para comprender las raíces de la desigualdad en América Latina.